Podcast. Lo mejor está por escuchar. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Collage Pop. Un collage sonoro de los inicios del arte y la cultura pop. Hay días que no se pueden olvidar. Días que cambian tu vida para siempre. ¿Dónde estabas el día que cayeron las Torres Gemelas? ¿Y cuando llegamos a la Luna? ¿Qué hacías el día que asesinaron a Martin Luther King? La cantante, pianista y suma sacerdotisa del soul Nina Simone no pudo borrar de su mente los sucesos de ese día trágico. Tanto que abandonó Estados Unidos para no regresar nunca. Soy Elia Fernández y esto es Collage Pop, el podcast en el que hacemos un collage sonoro de cómo era el mundo en el que surgió el arte y la cultura pop, y de cómo ha llegado hasta hoy. Porque entre una sopa de tomate colgada en un museo y un hashtag reivindicativo no hay tanta distancia. ¿O sí? Episodio 3. Romar Virden. Movimientos sociales pop y música negra con Alberto Gamoneda y Fernando Navarro. El duelo de Nina Simone por el Dr. King cambió su vida. 3 días después de su muerte, ella trató de sacar su rabia haciendo aquello que la había salvado como mujer afroamericana en un país profundamente racista: cantar. Y lo hizo en Nueva York, en el Festival de Westbury, donde cantó por primera vez una canción que había escrito solo unas horas antes. La canción era Why the King of Love is Dead, porque el rey del amor está muerto. Y en ella, Nina supo reflejar su dolor por la muerte del Premio Nobel de la Paz, pero también reivindicar su lucha y su valentía por mejorar la vida de la población afroamericana. No era la primera vez que cantaba sobre la injusticia racial. Ella ya lo había hecho años atrás con himnos que pusieron voz a la lucha por los derechos civiles, como To Be Young, Gifted and Black, Ser joven, talentosa y negra, o Old Jim Crow, el viejo Jim Crow, que ridiculizaba las leyes de segregación, o su versión de Strange Fruit, Fruta extraña, una horrible canción que hablaba de negros colgando de los árboles como fruta extraña. La música ayudó a protestar contra el racismo imperante en Estados Unidos y sirvió para reclamar los derechos civiles de la población negra. Pero no solo las canciones mostraron la lucha de este colectivo. El arte también sirvió como espejo de la realidad cotidiana de muchas personas. Así lo entendió el artista Romar Virden, que convirtió sus collages de escenas costumbristas en instrumentos para mostrar la injusticia que vivían los afroamericanos y la necesidad de reclamar sus derechos. Para sumergirnos en el universo de Romar Virden, contamos hoy con el educador del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Alberto Gamoneda. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido de nuevo. Pues un placer estar con vosotros otra vez. Con tus papeles, con tus adaptaciones. Con todas las cosas. Con todo el rigor. ¿Quién fue Romar Virden? Pues mira, para hablar de quién fue Romar Virden, quizá lo más fácil es utilizar una de sus propias citas, que dice que creo que el artista tiene que ser como una ballena nadando con la boca abierta y absorbiendo todo hasta que tiene lo suficiente, todo lo que necesita. Y que cuando lo encuentra puede empezar a poner límites y entonces empieza realmente a crecer, ¿no? Romar Virden es una persona que está en medio de muchas cosas. Es un artista afroamericano, es un trabajador social, es un especialista en educación, que es su licenciatura, es un artista, es un pintor, es el gran colajista americano, pero también es un músico, es un compositor de música y es un poeta y es un escritor y es un teórico. Es un hombre del Renacimiento que lo abarca prácticamente todo y, por si no fuera poco, además es un deportista semiprofesional y un gran triunfador en los deportes. Un señor que medía 1,80 m, que era muy corpulento, que era un lector ávido y que durante el Renacimiento de Harlem, que es donde se cría,
entre Harlem y Pittsburgh, conoce a toda la élite cultural de la cultura afroamericana del Renacimiento de Harlem. Y va a ser también alguien que está a medio camino entre el sur y el norte, porque él nace en Charlotte, y también es alguien que está a medio camino entre el mundo rural y esas tradiciones de lo rural, donde pasa largos veranos con familiares, y el mundo urbano y el mundo industrial, porque pasa también parte de esos veranos con sus abuelos y parte de su infancia con sus abuelos en Pittsburgh, donde tienen una pensión donde se alojan obreros también, cosa que van a tener también en Harlem, y van a vivir muy cerca, justo enfrente del Teatro Lafayette, muy cerca de un lugar que es un ballroom, donde van a surgir y a crecer todos los lenguajes de la música americana, afroamericana, y que va a extenderse por todo el mundo. Entonces, Romare Bearden es alguien que está en un lugar muy central de muchas cosas, donde se interseccionan muchas cosas. Y con esa visión de esa foto general, como decías, que incluía también esa vida más rural de la población afroamericana de Estados Unidos, que al final es lo que hace como un poco la foto de ese momento, ¿no? Bueno, en una de sus frases, él tiene unas reflexiones maravillosas. Dice que él nunca en su vida se ha ido de Charlotte, salvo en cuerpo. Entonces, esa idea de que las visiones de la cultura rural afroamericana lo invaden, y esas costumbres están presentes en su obra también, pero también está ese mundo urbano que conoce en Harlem, y también está ese mundo industrial que conoce en Pittsburgh. Viaja a Europa, está en París. En París da clase con Gaston Bachelard en la Sorbona, pero también recorre y estudia arte, recorre Italia, recorre España, dedica obras a García Lorca, seguramente por influencia de Langton Hughes, el poeta que admiraba mucho a Lorca. No llegamos a tener un registro de que se conocieron, aunque en el viaje de Lorca a Nueva York y a Harlem parece ser que temporalmente podrían haber coincidido, y también en Cuba, pero no tenemos una certificación de ninguno de los dos que se llegaran a conocer. Lo que sí que sabemos es que Hughes va a traducir obras de Lorca al inglés, y que seguramente también ese contacto y el haber conocido a Hughes en la década de los 10, 20 en la casa de su madre, pues seguramente le da esa cercanía. Por tanto, como te digo, es alguien que abarca muchas cosas y abarca muchos lenguajes y abarca muchos espacios. Y a nivel técnico, ¿cómo es su obra? Bueno, su obra empieza a dibujar con un vecino, Johnny, que en uno de esos veranos en Pittsburgh, un vecino un poco más mayor, al que su abuela acaba llevando a su casa y que muere, y que es como una primera impresión, es las primeras nociones de dibujo. Luego va a dibujar en la universidad, se va a ganar la vida como caricaturista y como dibujante de humor gráfico en revistas de activismo, y va a empezar a pintar, pero va a seguir trabajando en otras cosas también, va a ir a la guerra, y su técnica va a empezar siendo figurativa, va a pasar a la abstracción, y de la abstracción va a volver a la figuración, dándose cuenta de que esa abstracción, él coincide con el expresionismo abstracto americano, no le acaba de permitir narrar toda la experiencia y toda la epopeya vital que él quiere. En momentos va a estudiar los artistas europeos, tiene obras en donde cita literalmente a Pintoruccio y la Odisea, pero transformándolo en una biografía afroamericana, ¿no? Lo que hace es ser muy consciente de que él tiene una ascendencia afroamericana, pero también tiene una cultura europea, y es de esa
mestizaje que nace, todo ese lenguaje de la modernidad americana, y es lo que él va a reflejar en su obra dentro de estas comunidades, ¿no? Y sobre todo en ese espacio de Harlem, que es el espacio del renacimiento cultural en los años 20, donde él va a vivir, porque su madre ya es una intelectual, su madre es una periodista que trabaja para el Chicago Defender y que va a ser una de las primeras responsables elegidas del Distrito 15 a nivel educativo, donde va a trabajar como responsable y activista hasta los años 30, muy concienciada siempre del papel en la comunidad y de la lucha por los derechos de la comunidad. ¿Y esos eran los temas que trataba él en su obra? Bueno, él va a tratar muchos temas y va a experimentar con muchas cosas. Mira, él nace en 1911, empieza a trabajar propiamente como artista después de la guerra. Él ya ha hecho exposiciones antes. Y bueno, esa relación que hablábamos con la música, su primer estudio va a estar encima del Teatro Apolo, que es un espacio mítico para el nacimiento y el surgimiento del jazz, ¿no? De ahí se va a ir a Canal Street. Esos temas van a estar, sí, van a estar. En esa casa va a conocer a Duke Ellington, va a conocer a una nómina importante de músicos, intérpretes. Y el activismo, la conciencia de ser un afroamericano es imposible no tenerla y no estar cruzado por ella. Date cuenta que lo que llaman las leyes Crown a finales del siglo XIX, principios del XX, va a ser el pistoletazo de salida de lo que se va a llamar la Gran Migración, que acaba en los años 60 con la lucha por los derechos civiles y la conquista o la eliminación de las leyes de segregación racial. Pero van a ser 6 millones de personas las que van desde los estados del sur hasta el norte y hasta el oeste de Estados Unidos, huyendo, entre otras cosas, buscando mejores condiciones de vida, pero también huyendo de ese maltrato, ¿no? Hay un poema de uno de los escritores literarios del Renacimiento de Harlem, Mackay, que igual nos puede dar una idea de lo difícil que era no estar concienciado para una persona afroamericana en ese momento. Habla, igual que la canción que canta Billie Holiday, Stranger Fruit, esas frutas extrañas que en realidad son los cuerpos de los afroamericanos que han sido linchados y colgados en los árboles, y ese maravilloso Stranger Fruit, tremendo y conmovedor, de lo que habla es de los cuerpos de esas personas ahorcadas en los árboles del sur, ¿no? Pues Mackay escribe este poema que curiosamente mucha gente atribuye a Churchill porque lo lee a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, y se llama Si hemos de morir. Si hemos de morir, que no sea como cerdos, cazados y enterrados en un lugar ignominioso, mientras a nuestro alrededor ladran los perros rabiosos y hambrientos, burlándose de nuestra maldita suerte. Si hemos de morir, que muramos con nobleza, para que nuestra preciosa sangre no sea derramada en vano. Entonces incluso a los monstruos desafiaremos. Se verán obligados a honrarnos incluso muertos. Oh parientes, debemos enfrentar al enemigo común. Aunque nos superen en número, demostraremos nuestra valentía, y por sus 1000 golpes asestaremos uno mortal. Porque ante nosotros de la tumba ¿pero qué hay ante nosotros de la tumba abierta? Como hombres nos enfrentaremos a la manada asesina y cobarde, acorralados contra la pared, agonizando, pero luchando por sobrevivir. Un sentido muy distinto si se lee a unas tropas que el que tiene en origen, ¿no? Sí, y sobre todo de una comunidad que está siendo consciente de lo que está pasando en algunos lugares de su país, ¿no? Y de la injusticia, de la ilegalidad y de esa segregación que, bueno, que es legal, que está aprobada, pero que es absolutamente injusta, ¿no? Y que no permite el caso más llamativo quizá para mí es el de Nina Simone, a la que se le impide, por ser afroamericana, desarrollar una carrera como pianista clásica. Entonces, no importa tu talento, sino el color de tu piel.
Y no es una ley, las leyes Crown no son unas leyes que afecten solo a la comunidad afroamericana, sino que afectan también a los hispanos y afectan también a otras etnias, otros orígenes, ¿no? Algo que nos resulta dolorosamente familiar ahora mismo. Ya fijándonos en la obra concreta, hablemos de Domingo después del sermón. ¿Qué vemos a través de esa escena aparentemente tan cotidiana? Bueno, vemos eso, una escena cotidiana de una familia afroamericana que está disfrutando en la calle de una reunión después del sermón del domingo, como dice el título, ¿no? Si miramos la obra, que tiene un formato apaisado, rectangular, pues yo soy muy malo con las medidas, pero puede que mida 1,5 metros de ancho por unos 50, 60 o más de alto, vemos que la parte de la mitad hacia la izquierda es un edificio de ladrillos rojos, compuesto de fragmentos recortados, pero en los que se distinguen perfectamente los ladrillos, donde vemos varias ventanas y una puerta en la que hay una persona compuesta por fragmentos de revistas, de periódicos, que está en la entrada. Y en el lado derecho hay como una valla, se ve un trozo de cielo, como una especie de jardín al fondo, y delante de la valla hay como un grupo de personas, varias mujeres, niños, que están reunidos, algunas sillas, se ve un gato, se ve un bebé, y todas estas personas están hechas con fragmentos de revistas recortadas, ¿no? El collage es algo que ya seguramente Bearden había practicado en la década de los 50. Él admiraba mucho a Picasso, había conocido a Braque. El collage es algo que van a introducir los cubistas, y él sobre todo ha visto también una exposición con Cures Vita sobre el Dalí y con Hannah Höch. Entonces tiene como muy reciente también esa idea del collage, y en el año 63 está preparando la gran marcha sobre Washington, y un grupo de artistas, o él convoca a un grupo de artistas en su taller para hablar sobre cuál debe ser el papel de los artistas americanos de Harlem en esa situación política. Él convoca en su estudio a Hal Woodruff, a Charles Halston, a Norman Lewis, a James Jaggers, a Felran Hines, Richard Matthew y Williams Pritchard. Woodruff va a ser quien bautiza el grupo como espiral, utilizando la idea de la espiral de Arquímedes, del ascenso, pero también de un punto concéntrico de artistas que trabajan de maneras muy diferentes, pero que en el fondo tienen una idea común. En torno a lo mismo. En torno a lo mismo, que es la idea o el papel del artista, de los artistas afroamericanos. Luego se va a ampliar con otros artistas como Merton Simpson, Emma Moss, Reginald Gammon, Alvin Hollingsworth, Calvin Douglas. Y el grupo, hay lenguajes que van desde el expresionismo abstracto, pero también como autores que trabajan en la pintura de protesta social. Y para Bearden, en una de las reuniones, él lleva los materiales para que hagan un collage colectivo, ¿no? Le parece muy buena idea la idea de trabajar entre todos un collage, pero no tiene mucho éxito la idea, pero él se queda con esa idea y empieza a trabajar, y a partir de ahí es como el detonante para trabajar el collage. Estamos en el año 63 y él va a hacer a partir de ahí una exposición, Domingo después del sermón es del año 69, y forma parte de todas esas investigaciones donde él va a plasmar la vida de la comunidad afroamericana en diferentes escenarios y en diferentes lugares, en esos espacios rurales de su infancia, en ese Pittsburgh más urbano, en Harlem, pero también como las familias tienen toda una serie de tradiciones y costumbres, como esas reuniones en la calle que forman parte de lo que cohesiona a una comunidad como la afroamericana, que está formada de muchos fragmentos diferentes, ¿no? De alguna manera estamos viendo cómo el collage era la técnica y conceptualmente
también era un collage, un poco la situación que él trataba de reflejar. Es como que esta es la técnica perfecta para lo que él buscaba enseñarnos, sí, yo creo ¿no? que él a través del collage encuentra un lenguaje propio. No quiere decir que no deje que siga pintando al óleo, a la acuarela, y de hecho al final, ya en la década de los 80, va a trabajar con un grabador y va a empezar con los monotipos, pero también en algún momento de su carrera ha estado trabajando o estudiando con un especialista en arte chino y caligrafía, donde va a trabajar mucho el espacio. Está fascinado con los pintores holandeses y con lo vertical y lo horizontal, y en este cuadro vemos mucho esa idea de lo vertical, lo horizontal, y en una de sus frases dice que él no reniega del Harlem en el que se ha criado, esa ciudad de Estados Unidos, pero tampoco reniega de los pintores del Harlem de Holanda del siglo XVII, que le fascinan, ¿no? Esos intimistas como Vermeer, como Peter de Hoek, como Steele, que van a tener una gran influencia también en esa manera de narrar en su obra. Y esto no es un interior, pero sí que recoge un poco esa idea del costumbrismo de la pintura también holandesa. Como ves, el campo de influencias de Verden es Riquísimo. infinito, y por eso él también se negaba mucho a la idea de que un pintor afroamericano tiene que expresar la identidad afroamericana, porque él se plantea que la identidad afroamericana está construida de muchos fragmentos, ¿no? Incluida la música. Para él, que es algo de lo que hablábamos, hay algo que él dice que a mí me gusta mucho, que dice que al trabajar se siente como un músico de jazz interpretando un solo, improvisando dentro de una estructura, citando a los clásicos e inventando algo nuevo, ¿no? Esa estructura de tener un material, improvisarlo, variar, y también la idea del blues, de A, A, B, esa idea de responder. Y los collages de Verden se van a convertir como en equivalentes visuales del diálogo musical, reflejando la cultura donde la memoria y la creatividad coexisten en armonía. Para él la música, desde los espirituales al blues, al jazz, son fundamentales. Y de hecho, durante unos años, él va a París en los 50, que era lo que estábamos hablando, por unas ayudas gubernamentales a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se tiene que volver de París, él no quiere irse de París, así que está componiendo música, o está improbando la música para ver si gana el suficiente dinero como para volverse a ir a París, aunque le están invitando todo el tiempo a que retome la plástica, ¿no? Y todo esto lo está compaginando con su trabajo como trabajador social, donde principalmente lo que está haciendo es ayudar a las comunidades de gitanos recién llegados a Estados Unidos. O sea, no solo tiene una conciencia de trabajo sobre su comunidad, sino que encima su trabajo es ayudar a otras comunidades a la integración en esa ciudad como Nueva York, que, como dice Zoran Mandani, es una ciudad de emigrantes construidas por emigrantes y ahora gobernada por un emigrante, ¿no? Es de estas personas que te hace un poco pensar qué he hecho con mi vida, ¿no? O sea, no sé, solo valgo para una cosa y... No, él tiene una vida, además, fíjate que durante unos años, en la década de los 50, con un amigo, él abre un sello discográfico que se llama Bluebird Music Company, que no es el famoso Bluebird, es otro, y además compone una serie de canciones. Una de ellas se convierte en un éxito que hoy todavía es un clásico del jazz, ¿no? Entonces, ¿todo lo hacía bien? Y todo lo relacionaba. Entonces, él era alguien que tenía una conciencia, y era difícil, como decíamos, cuando perteneces a una comunidad que ha sido o es constantemente marginada y oprimida, es difícil no tener esa conciencia, pero también él tiene una mirada muy universal, y seguramente por todos los estímulos que tuvo desde pequeño, por todo lo que conoció desde pequeño, ¿no? Y también porque hay en ese renacimiento de Harlem, hemos conocido a McKay, pero hay otro poeta muy, muy importante,
que pertenece a lo que se llama la jazz, o una de sus partes de su obra es la jazz poetry, ¿no? La obsesión que tienen determinados escritores afroamericanos de cómo llevar los ritmos del jazz y del blues a la poesía, algo parecido a lo que yo creo que intenta hacer Bearden con el collage y con la pintura, ¿no? Mira, de Langston Hughes, de este poeta del que hablábamos, de estas jazz poetry, hay una que a mí me gusta mucho, que se llama Los blues cansados, ¿no? Esa idea de toda esa cultura está en las letras de las canciones, está en el ideario y en el imaginario de esos afroamericanos de Harlem, que son herederos de toda una cultura. Dice, sonando una melodía sincopada y somnolienta, meciéndose suavemente al ritmo de una melodía melosa, escuché un negro tocar. La otra noche estuve en la avenida Lenox. A la pálida y apagada luz de una vieja lámpara de gas hizo un balanceo perezoso, con la melodía de aquellos blues cansados, con sus manos de ébano sobre cada llave de marfil, hizo que este pobre plano gimiera de melodía, o blues. Balanceándose de un lado a otro de su taburete desvencijado, tocó esa triste y desgarbada melodía como un bufón musical, dulce blues. Proveniente del alma de un hombre negro, o blues, con una voz grave y melancólica, oí cantar a ese negro, gemir a ese viejo piano. No tengo nadie en todo este mundo, no tengo a nadie más que a mí mismo. Voy a dejar de fruncir el ceño y dejo mis problemas en un segundo plano. Pum, 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 sonó su pie contra el suelo, tocó algunos acordes y luego cantó un poco más. Tengo la melancolía y no puedo estar satisfecho. Tengo la melancolía del cansancio y no puedo estar satisfecho. Ya no soy feliz y desearía haber muerto. Y hasta bien entrada la noche siguió canturreando esa melodía. Las estrellas se apagaron y la luna también. El cantante dejó de tocar y se fue a la cama, mientras la melancolía resonaba en su cabeza. Dormía como una piedra o como un muerto. Y estas tradiciones, esta idea de la música, esta idea de la literatura, esta idea del pensamiento, esta idea de la política, es algo que va a estar, y también esa conciencia de que la cultura afroamericana no está circunscrita a un solo territorio. Él va a conocer a su mujer, Nanette Rowan. Nanette Rowan ha nacido en Staten Island, pero la familia es de la isla de San Martín. Así que en la década de los 60 él se va a construir, o se van a construir una casa en San Martín donde pasa los veranos y donde esa cultura afrocaribeña también va a vincularla con ese mundo rural que él ha conocido de pequeño, ¿no? Y hablábamos también de los collages, y hay que hablar de una técnica que él empieza a desarrollar, que es fotocopiar esos collages al principio. Las fotocopiadoras van en blanco y negro, que ya de por sí es interesante, y él trabaja mucho con los artistas europeos y empieza a hacer algo, porque esas fotocopiadoras generan dos imágenes, una en negativo y una en positivo, funcionan como las cámaras de fotos. Yo no lo he leído, pero no sé muy bien cómo sería, pero sí, cuando ves las fotos de esas obras, es curioso porque en el negativo los personajes blancos de las obras del Renacimiento se convierten en negros, y es con lo que empieza a trabajar, ¿no? Con ese cambiar el rol de los personajes de la historia del arte y volver a poner a las personas afroamericanas o a las personas negras en el lugar central o en el lugar principal, ¿no? Esa conciencia de que hay que reescribir el canon de la historia del arte, y él es un teórico que escribe varios libros, algunos solo y otros compartidos, algunos se publica póstumamente, porque él va a morir en el 88 a consecuencia de los efectos de un cáncer de huesos, ¿no? Entonces, esas técnicas, esas conciencias, esa experimentación, ese buscar un lenguaje propio también, ese ser consciente de esa multiplicidad de elementos que conforman una realidad, es lo que vemos también en Domingo después del sermón, donde también lo que recoge es la importancia del mundo religioso para las comunidades afroamericanas y para algunas iglesias protestantes, ¿no? Esos sermones y esas reuniones de elementos como la familia, elementos como la comunidad, y como de repente los espacios de religión también son espacios que cohesionan a las comunidades. Aunque él en ese sentido es muy abierto,
y pues tiene contactos con el budismo, tiene contactos con otras religiones y con otras filosofías. Pues Alberto Gamoneda, muchísimas gracias por esta clase magistral en la que nos ha faltado tener libreta y boli para luego buscar todo lo que hemos comentado. Y a ver si nos volvemos a ver, seguro Pues que sí. Espero que sí. Ha sido un placer volver a estar con vosotros y nada. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Ahora que conocemos más acerca de los collages de Romar Virden y su contribución a la liberación del pueblo afroamericano, pegamos otra pieza en nuestro propio collage sonoro, la del nacimiento del arte y la cultura como medios de protesta y motores para la lucha por los derechos civiles. Y es que, como adelantábamos al principio, la música mueve y conmueve, y nombres como el de Nina Simone ayudaron a que ese movimiento crease presión social para cambiar las cosas, para liberar a quienes se encontraban en una situación de indefensión. Ella no lo hizo sola. Para conocer cómo otros músicos afroamericanos se unieron a la lucha de los movimientos de liberación social, contamos hoy con Fernando Navarro, que es periodista musical en El País, presentador del videopodcast Tercer Acto y autor de libros como Acordes Rotos, en el que trata la historia de la música popular norteamericana del siglo XX. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo fue ese inicio de lo que hoy conocemos como música negra? Bueno, el inicio de la música negra se refiere siempre a lo que es la música afroamericana, que es la música que se desarrolló a principios del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, a través de la población negra, en este caso una población negra, la mayoría que vivía en condiciones peores que la población blanca, porque no hay que olvidar que Estados Unidos ya al principio del siglo XX era un estado todavía racista. Ahí teníamos los ejemplos del Ku Klux Klan, también un estado en el que hacía que la población negra fue una población de segunda y en algunos casos, sobre todo en el sur estadounidense, de ahí vino la guerra civil, ¿no? La guerra que hubo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, había una población negra esclavista, ¿no? Que estaba siendo esclavos. El desarrollo de la música negra afroamericana en Estados Unidos se empieza a desarrollar sobre todo en el sur de Estados Unidos, casi tocando Texas, Luisiana, en lo que se va a llamar el ragtime, con un personaje clave que es Scott Joplin. Scott Joplin, un pianista criollo, negro, pero con una formación a través de los franceses importante, por eso puede tocar el piano, y empieza a desarrollar un género musical propio estadounidense, con referencias de la música europea, de los vals europeos, de toda esa inmigración europea que había habido en Estados Unidos, británicos, holandeses, irlandeses, franceses también, y ese desarrollo, pero que empieza a meter incorporaciones de la música africana, del ritmo africano. Ese desarrollo del ragtime a finales del siglo XIX deriva en llegar a Nueva Orleans, y ahí hay una serie de músicos, maravillosos músicos, entre ellos Louis Armstrong, que desarrollan ya el ritmo negro aportándolo a la música de lo que va a ser el jazz. Ese ragtime se empieza a centrar sobre todo en la música muy veloz, en una música donde el ritmo impera más que la melodía. Y ahí nace el nacimiento del jazz. Jazz y blues. Por un lado vamos a tener jazz con Louis Armstrong y por otro lado vamos a tener blues con cantantes de blues impresionantes como Ma Rainey, Bessie Smith, grandes vocalistas que van a desarrollar también la interpretación de lo que se dice el blues del alma, ¿no? Es decir, ser música muy sentida, cantada con letras en primera persona sobre las carencias y los problemas que sufría la población negra. Entonces, cuando se habla de música negra, se habla realmente del nacimiento de una música que va a derivar en dos grandes frentes: música popular, música de la gente común, música de la gente que está en los márgenes y no está en la élite de la cultura, es decir, no son las élites dominantes, y esa música popular está desarrollada por el jazz y sobre todo interpretada por gente como Louis Armstrong y la ciudad de Nueva Orleans, donde se hace mucha improvisación, donde se mete mucho ritmo por encima de melodía para darle un mayor calor, eso que se llama hot jazz, y luego música blues, que va a estar interpretada sobre todo por mujeres, grandes mujeres, que van a ser las primeras estrellas de la música popular norteamericana, cantando con mucho sentimiento, y ahí se llama música negra, una música que se distingue de la blanca porque no tiene clichés, porque se hace desde el alma, desde el corazón, y donde se hace sobre todo la improvisación, la capacidad de que haya una interpretación improvisada que va a ser muy valiosa para lo que va a ser el futuro de la música popular en el siglo XX. Que además hablabas de dos claves históricas que confluían en ese momento, que es esa guerra que genera lo que es el inicio de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, sí. Y por tanto estamos hablando de unos tiempos en los que empiezan a
a olerse la libertad, ¿no? Sí. Y todo lo que eso implica, pero con un bagaje de un pasado atroz en el que había que mucho por lo que protestar. Entonces, digamos que se suman dos circunstancias que favorecen que aquello fuera una explosión de talento en todos los sentidos. Sí, hay un interesante ensayo de un escritor, se llama Leroy Jones, que es uno de los grandes escritores negros que más hizo ensayos sobre la cultura afroamericana, que se llama Blues People, ¿no? Y en el que habla de cómo la música afroamericana, jazz, blues, al principio no se distinguían unos de otros, porque al fin y al cabo era música negra, música hecha por negros, en condiciones peores que la de los blancos, porque vivían en peores condiciones, con menos derechos civiles, con mucha menor atención y viviendo casi como ciudadanos de segunda, lo eran a sí mismo. Y en ese ensayo de Blues People, Leroy Jones habla de que es un arte genuinamente afroamericano la música, por las condiciones en las que se hace, condiciones de resistencia, condiciones de liberación, intentando con la música liberarse ante situaciones en las que están oprimidos y tratados de forma paupérrima por las élites blancas. En eso que hablábamos de la guerra de secesión, la guerra civil que hubo en Estados Unidos, hay un desarrollo en el siglo XX que parece que están abrazando unos derechos civiles que no son reales, porque la sociedad les sigue oprimiendo y hay un montón de casos. Por ejemplo, el caso de Billie Holiday, una grandísima cantante de blues jazz, que es una de las que más importante ha dado a la liberación de la música negra y que tiene la primera canción protesta, Stranger Fruit, que habla de cómo los negros estaban colgados de los árboles en Estados Unidos, en los apaleamientos por el Ku Klux Klan en el sur de Estados Unidos. Pues en esa música, en toda esa época de jazz, con Billie Holiday y con todos esos artistas, se ve que todavía seguían estando de forma de segunda división. De hecho, Billie Holiday entraba por las puertas de atrás de los teatros en los que tenía que cantar, porque no dejaba entrar por las puertas de adelante, porque estaban reservadas para el público blanco. Entraba, por así decirlo, por los sótanos, porque el público negro, incluso las estrellas de jazz, eran tratados de forma peor, ¿no? Entonces, lo que se ve en el comienzo del siglo XX y en esas primeras 3 décadas es que la música negra está representando que una realidad. No existe la liberación para los negros. La teoría de los derechos no se está aplicando a la práctica y eso hace que las músicas sean tan poderosas, las canciones y la música negra en todos los sentidos. Y que se extiendan muchas más décadas. Más Claro. allá de estos años 30, ¿no? Porque incluso Por continúa hasta hoy, podemos Por decir. supuesto. Bueno, de hecho, todavía a día de hoy, sin duda, si tuviésemos que llegar a día de hoy, hay un grandísimo artista que para mí es uno de los mejores artistas que ha dado Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años, que es Kendrick Lamar, premio Pulitzer por sus letras. Kendrick Lamar fue capaz de anticipar a través del rap y del hip hop en sus discos, de anticipar todas estas protestas que hubo ante el asesinato que hubo en Ferguson por la policía, matando a un ciudadano negro que estaba indefenso, como ya había pasado tiempo atrás en los años 70 con el hip hop en Los Ángeles, con la policía que reprimía a los negros y que a veces disparaban antes de preguntar si estaban armados. Pues Kendrick Lamar pudo anticipar ya hace muy pocos años, a lo mejor hace 10, 12 años, esas protestas en sus letras, porque anticipaba el estado de malestar, el estado de absoluta represión en la que se sienten, que viven muchos ciudadanos negros en las zonas más pobres de Estados Unidos, no en las zonas ricas, sino en las zonas más pobres, en guetos de Los Ángeles o en guetos de Chicago o en ciudades muy pobres y abandonadas como pueden ser las ciudades de Baltimore o Nueva Orleans. Pero durante toda la historia del siglo XX, la música negra ha tratado siempre de mostrar las condiciones, la mejor música negra, las condiciones de los ciudadanos negros en Estados Unidos, igual que ha hecho la literatura o ha hecho el cine de Black Exploitation, ¿no? Ese cine que se trata también de hablar de las condiciones de los negros, un cine propio, y lo ha hecho a través de la música jazz en los años 30, de la música blues en los años 30 o 40, de la música rhythm and blues en Chicago en los años 50, y a partir de ahí empieza el nacimiento del soul en los años 60, con grandes figuras, Aretha Franklin, Otis Redding, o en la música jazz, con gente como Nina Simone, que de hecho se enfrentó tanto a Estados Unidos, se enfrentó tanto a la situación y se sintió tan frustrada que ella decidió autoexiliarse, dijo, ¿no?, en los años 70 a Francia, porque decía que Estados Unidos no era el país en el que quería vivir, porque seguía tratando mal a los ciudadanos negros. Y ahí, en los años 70, en el momento en que se autoexilia Nina Simone, la gran figura del jazz negro, tenemos todavía el nacimiento del hip hop,
que reivindica toda este problema de la población afroamericana, o tenemos el funk con un tío como James Brown, que hablaba del orgullo negro y que hace grandes himnos de música negra diciendo: soy negro, estoy orgulloso, cántalo, ¿no? Decía James Brown, el grandísimo James Brown. Justo la obra de la que estábamos hablando hoy, de la época en la que estamos poniendo el foco, es esos años 50 y 60 de los que hablabas, que vienen justo antes de este autoexilio de Nina Simone y de esa idea de que allí todavía la discriminación era enorme, paradójico, ¿no? Porque al final, desde Europa o desde el paso del tiempo, tenemos una imagen quizá idealizada de lo que era la música negra en los años 70, que veíamos aquellos programas maravillosos de tele en los que se combinaba música y concursos de baile infinitos, que nos parecía como un referente de la modernidad justo en un momento en el que además nosotros salíamos de la dictadura, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo era esa escena de los años 50 y 60 en Estados Unidos en ese sentido? Bueno, es muy interesante cuando hablas de que existe una imagen idealizada, porque realmente la cultura siempre ha estado dominada por las élites, y el siglo XX ha sido el primer siglo, eso que decía el historiador Eric Hobsbawm, el historiador marxista británico, el mejor historiador que ha habido del siglo XX en el mundo, uno de los mejores, decía que el siglo XX es el primer siglo en el que la gente corriente hace cultura para la gente corriente. Ya no hay que pasar por las élites, por los patricios, por los grandes poderosos que dominaban todas las corrientes, ¿no? Incluso en la educación, ¿no? Dominada por la Iglesia, y nace la educación pública en el siglo XX. Pues esa gente corriente haciendo cultura para la gente corriente está sucediendo, pero todavía las élites dominan suficientemente los mecanismos para que a través del cine en Estados Unidos, a través de la literatura dominante o a través de la música dominante, como por ejemplo la música blanca, ¿no? Los blancos se apropian del jazz en los años 40 y nacen las grandes orquestas de swing dominadas por blancos, y son los que dominan las ondas, ¿no? Todas las radios, y de repente en esa época es cuando los negros deciden arrebatarle el jazz otra vez a los blancos y nace el bebop, ¿no? Nacen los grandes creadores de jazz. Los grandes genios de jazz, más allá de Louis Armstrong o de Bessie Smith, como decíamos antes, son Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Count Basie, todos esos grandes creadores de jazz del bebop. Lo que hacen, bueno, y por supuesto Charlie Parker, lo que hacen es recuperar el jazz para los negros, haciéndolo todavía más complejo, mucho más frenético. Mejor. Claro, haciéndolo mejor y haciéndolo menos easy listening, ¿no? Fácil escucha. Y todo eso porque los dominios y las élites blancas han querido siempre poner una imagen idealizada de la música. Entonces, cuando me preguntas cómo estaba en los años 50 y 60 la música negra, pues en los años 50 está el bebop, dominado sobre todo por el gran Charlie Parker. El bebop lo que hace es quitarle a los blancos la capacidad de poder llevar las vanguardias del jazz, y dominan ellos las vanguardias, porque siempre hay que recordar que estos artistas negros son vanguardistas, ya lo fueron en el blues, en el jazz en Nueva Orleans, y lo son en los años 50, y en la música más pop, ¿no? Nace el soul. Grandes figuras y grandes cantantes y intérpretes con unos vozarrones espectaculares: Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Solomon Burke, Carla Thomas, o sea, gente que se te cae el alma escuchándolos, ¿no? Bueno, realmente se te eleva, mejor dicho, porque son capaces, viniendo de la Iglesia, ¿no? Ese sitio de resistencia que era la Iglesia para la música negra a través del gospel, lo que hacen es secularizar el gospel, es decir, quitarle al gospel el contenido religioso y ponerle un contenido sentimental, un contenido del alma, ¿no? Pero del alma de la calle, y por eso se llama soul, y hacen algo importantísimo, que es dominar las listas pop. En la época de los Beatles, en la época de los Rolling Stones, en la época de todos los artistas que cambian la música popular, dominan las listas a través del soul. Aretha Franklin, Otis Redding, o un sello que se llamaba El Sonido de la Joven América, que es la Motown, ¿no? Donde están las Supremes, donde están los Temptations, o sea, bandas que funcionan como mecanismos de pop perfectos, pero que lo hacen por volver a controlar la música, que al fin y al cabo la música había sido de los negros en Estados Unidos y siempre fue así. ¿Y cuáles serían para ti los artistas que más o mejor utilizaron su música como herramienta de protesta, como herramienta de lucha social? Pues es muy interesante, porque realmente fueron los artistas que tuvieron conciencia de ello. Porque hay artistas que no la tuvieron al principio,
como siempre pasa en el mundo del arte, ¿no? Y más en el mundo de la música popular, es muy interesante cómo hay artistas que sin ellos querer cambiar ni transformar su realidad, terminan convirtiendo sus canciones, se terminan convirtiendo en himnos. Eso le pasó a Aretha Franklin. También creo que nos pasa un poco, sí, que desde aquí tendemos a simplificar como que toda la música negra es música de protesta social, y no, eso es por supuesto que no. Una simplificación. De hecho, hay un tema, Claro. hay temas maravillosos de la Motown, ¿no? De las Supremes o de Martha and the Vandellas, ¿no? El de Dancing in the Street, ¿no? Esa canción, una canción que era hablar de bailar en las calles, pero por lo que sea la gente de color en las protestas por los derechos civiles la ponía y la bailaba y se terminó convirtiendo en un himno popular de las protestas de los derechos civiles de los afroamericanos, pero no era una canción protesta. Una canción protesta, la primera gran canción protesta que se reconoce es la de Strange Fruit, que es la que canta Billie Holiday con conciencia de lo que cantaba. Billie Holiday decía que cuando cantaba esa canción en los clubs de las ciudades de Norteamérica sabía distinguir muy bien a los imbéciles de los que no eran imbéciles, porque los imbéciles aplaudían después de la canción. Y decía que era una canción para aplaudir, porque era una canción que hablaba de linchamientos y ahorcamientos, claro. Y ella en las reproducciones que se ven de YouTube hoy a día de hoy, se la ve cantando con un gesto absolutamente compungido y roto, y no está celebrando nada, ¿no? Ella fue, para mí, la gran artista negra que tomó conciencia, la primera gran artista negra que tomó conciencia de lo que podía hacer la música por transformar la realidad triste y paupérrima de sus comunidades negras, ¿no? Pero luego hay que poner nombres como Nina Simone, que desde el primer momento tuvo clarísimo su conciencia. ¿Se dice Simone o Simone? Porque yo cuando lo leo siempre creo que... Sí, bueno, es que yo creo que se dice de las dos. Se puede decir de las dos maneras. formas, ¿no? Simone en inglés, Simone, pero bueno, tampoco se dice Aretha Franklin, se dice Aretha Franklin. Vale. Pero bueno, es que tampoco vamos a volver locos con eso. Y luego, por ejemplo, Nina Simone sin duda, luego artistas como Otis Redding, que vivió muy poco, o Aretha Franklin pudieron coger conciencia en algún momento dado y empezaron a cambiar el discurso en los desconciertos, de sus entrevistas, y decidieron tocar una serie de canciones como Respect, ¿no? Que era para el respeto, para precisamente hablar del respeto que buscaban ellos en su población negra. Pero yo también diría una figura como James Brown, que en los años 60 ya empieza a tener conciencia, pero en los años 70, cuando se convierte en el rey del funk y convierte un género nuevo muy bailable, muy poderoso en ritmo, con esos bajos tan tremendos, él empieza a componer un montón de canciones que van directas al orgullo negro, a la concienciación de todas las comunidades negras que están ahí con los panteras negras, y se convierte en una figura totalmente trascendental y relevante para la música negra. Y a partir de ahí, sin duda habría que decir el hip hop, ¿no? Los nacimientos de todas las grandes bandas y artistas negros del hip hop en el Bronx nacen. Precisamente el hip hop nace en el Bronx porque hay un grandísimo apagón, ¿no? Es como algo simbólico de lo mal que estaba el gueto del Bronx para los negros, y el hip hop nace porque la gente sale a los parques a cantar, a bailar, a reivindicar la figura negra de que estamos negros, estamos tratados fatal, pero tenemos mucho que hacer y vivir, y a partir de ahí se extiende como una fiebre por todo Nueva York, y nace el hip hop, y son artistas negros que reivindican el legado de James Brown inmediatamente, que estaba unos años atrás, o el legado de Nina Simone, o el legado de Billie Holiday. Y si tuvieras que designar, que sé que es una responsabilidad grande, a herederos actuales de todo esto, ¿en quién te fijarías? ¿En músicos que creas que están llevando ahora la música negra al lugar que ha tenido siempre? Bueno, te lo decía antes, ¿no? Yo creo que Kendrick Lamar es la grandísima figura del siglo XXI para la música negra, ¿no? Kendrick Lamar, que tiene cosas de Marvin Gaye, ¿no? Marvin Gaye, que es un artista igual, que no era comprometido desde esa fábrica de éxitos que era Motown, y en cuanto vio lo que sucedió con su hermano en la guerra de Vietnam, donde los negros estaban en primera línea de batalla antes que los blancos, y murió, y vio cómo estaban los guetos de Nueva York y de Estados Unidos, tomó conciencia y sacó un disco de Marvin Gaye absolutamente espectacular, una gran obra maestra como es What's Going On, ¿no? Pues Kendrick Lamar creo que es como la figura más parecida a Marvin Gaye en el sentido de cómo llega al alma de la música negra, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que tocar el alma, pero tiene también las letras más poderosas. Pero a partir de ahí hay un montón de francotiradores negros no tan conocidos, no tan estrellas, que son muy
muy importantes. De hecho diría que también Beyoncé, ¿no? Que ha reivindicado mucho todo esto. Y tampoco venía de ahí, venía de una figura, ¿no? Casi una vedette pop comercial, sí, pero que ha terminado cogiendo mucha conciencia y ha hecho una cosa que se ha hecho mucho en la música negra, pero ha sido muy poco mediático, ¿no? Y muy poco conocido. Dar el paso al country, a la música blanca, porque es la música country y folk blanca ha sido la única que tenían los cristianos norteamericanos apostólicos, tenían esa música como única referencia, y ha habido en la historia del siglo XX muchos artistas negros, yo creo que el gran pionero es Ray Charles, pero también Solomon Burke, capaces de acercarse a las raíces, a esas roots blancas del country y hacer algo tremendamente novedoso, y Beyoncé lo hizo hace poco, hace un par de años. Es como una reconquista, ¿no? Claro, porque tenía esas referencias para reivindicar el orgullo negro, ¿no? Que ya al final es de Texas, que claro. Es un sitio en el que el country invade todo. Todo. Y es verdad que habiendo una comunidad negra enorme, sí. Es muy significativo. No lo había pensado nunca. Texas es el mensaje gran, que das. Claro, Texas es el gran estado y el gran territorio de la música americana en todos los sentidos. De ahí nace el verdadero blues. Se habla siempre de Mississippi, Luisiana por Nueva Orleans, pero es realmente en el sur de Texas, que hay una confluencia con Luisiana, algo absolutamente fascinante, donde nace toda la música blanca y negra de raíces norteamericanas, y eso es como un sitio para estudiar de verdad. Es muy interesante. Cuanto más ensayos lees y más escuchas a musicólogos norteamericanos, te das cuenta que ahí el siglo XIX empieza a abrirse musicalmente hacia lo blanco y hacia lo negro de una forma apasionante. Pues Fernando Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos y por enseñarnos tanto, que nos vamos a tener que hacer una playlist con todo lo que nos has contado hoy. Pues va a salir música tremendamente buena. Música estupenda. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias. Cerramos ya este collage, un episodio que nos ha hecho reflexionar sobre el poder de la cultura y el arte para cambiar el mundo, y también sobre el valor de vivir en una sociedad que esté concienciada con la igualdad de derechos para todas las personas, sin excepciones. La era pop nos demostró que la reivindicación también es arte, que el arte es para todos, y que la vida puede ser un collage. Nos escuchamos en el próximo episodio.